barreras, claro, ¿no? Una de esas barreras es la barrera vasculo-raquídea, que también tiene importancia, y si bien es cierto, acá no tienen conexión con el sistema nervioso directamente, pero son los vasos que pasan en el espacio subaranoideo, sobre todo en la base del cerebro, ¿no? Y como saben, el espacio subaranoideo está rodeado de líquido cefalorraquídeo. Entonces, una solución de continuidad en ese vaso o una apertura va a hacer de que las sustancias o microorganismos que están dentro de ese vaso salgan al exterior del líquido cefalorraquídeo y formen las famosas infecciones, esas infecciones que se denominan meningitis, o de lo contrario, al salir la sangre va a producir la famosa hemorragia subaranoidea. Acá en este ejemplo, por si acaso, para ver de que tiene que haber una lesión en el vaso, hemos puesto un aneurisma, pero que no necesariamente tiene que ser aneurisma, puede ser una malformación arteriovenosa, o puede ser una lesión por trauma también. Otra barrera que no deja de ser importante es la barrera encefalorraquídea. Nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en estas localizaciones, a nivel de los ventrículos laterales, ¿no? Y ahí más o menos se produce el 80% del líquido cefalorraquídeo. Y va a circular a través del sistema ventricular. Cuando se obstruye ese sistema ventricular, entonces la parte proximal va a aumentar de volumen. Y al aumentar de volumen, las paredes se van a distender y también van a tener solución de continuidad, saliendo primero líquido que le llamamos transudado, y posteriormente podría salir a través de esa solución de continuidad, si es que hay alguna célula o algún microorganismo, puede salir y irse hacia el parénquima cerebral y producir un proceso infeccioso. Entonces, esas son las barreras físicas que nosotros debemos entender para comprender el tema de infecciones. Dentro de las infecciones nosotros tenemos primero, dentro de la más importante, las infecciones bacterianas dentro del sistema nervioso central, ¿no? Y su forma de ingreso está en función de esas barreras que habíamos dicho. Pero el microorganismo tiene un punto de partida y recorre un espacio determinado a través de vías. Y dentro de estas vías, para que se produzca una infección bacteriana, que puede ser neuroquirúrgica o neurológica, no quirúrgica, tenemos la vía hematógena. Es aquella en la cual el microorganismo se traslada a través de los vasos arteriales. La vía retrógrada, que es aquella en la cual el microorganismo retrocede por los vasos venosos, porque sabemos que los vasos venosos son aquellos que ya llevan la sangre utilizada nuevamente hacia el corazón y el pulmón para que pueda ser oxigenada. Bueno, esta vía retrógrada se da generalmente a través de infecciones en localizaciones cercanas, como son los senos paranasales, por ejemplo. Y una vía directa en la cual tiene que atravesar esas barreras físicas que son evidentes, como es el cuero cabelludo, el cráneo. El microorganismo se trasvasa todas esas estructuras, incluyendo la meninges, para producir una infección bacteriana, que es neuroquirúrgica o no. Cuando se producen estas infecciones, tienen denominaciones dependiendo del lugar hacia donde van. Si van al espacio subaranoideo, se va a denominar meningitis. Si las infecciones van al parénquima cerebral, se denomina acceso. Si van las infecciones al espacio subdural o al espacio epidural,
se denominan empiemas. Yendo desde afuera hacia adentro, los empiemas que van al espacio subdural y al espacio epidural son de las infecciones que producen efecto de masa, porque se llena de colección diferente a colecciones que pudieran haber, como son del líquido cefalorraquídeo, sangre dentro del parénquima cerebral o de los espacios que incluyen el sistema nervioso central, y producen efecto de masa, es decir, dan una sintomatología focal. Aparte de que por ser un proceso infeccioso, da una sintomatología de tipo tóxico, es decir, con fiebre, ¿no? Alteraciones de la conciencia que afecta el sistema nervioso central, ¿no? Malestar general, etcétera, dentro de los síntomas generales también. Entonces tiene que sospecharse, y sobre todo en el caso cuando la infección va al espacio subdural, que son de las infecciones más delicadas, que cuando no se investigan a tiempo o no se sospecha a tiempo, no se hace la investigación y el paciente se pierde. En estos casos, la investigación de los empiemas se hace a través de una neuroimagen, que puede ser tomografía o resonancia magnética nuclear, ¿no? Una vez identificada el empiema, entonces se da tratamiento, que para el caso de los empiemas subdurales tiene que haber evacuación de todas maneras, junto con el tratamiento antibiótico que corresponde. Es decir, la evacuación es un tratamiento importantísimo, pero que no hace efecto si no tiene un tratamiento antibiótico, que es el tratamiento principal. En el caso del empiema epidural, muchas veces se tiene que remover las estructuras que han sido afectadas primero, como es el hueso de cráneo, los tejidos blandos periféricos, ¿no? Porque esta colección está por encima de la dura madre, y también suelen ocasionar efectos de masa para poder pedir estas neuroimágenes. Cuando ingresa un poquito más profundamente la infección, pasa a la membrana meningia y se posa en el espacio subaracnoideo, donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y ahí hemos dicho que le llaman meningitis, cuyos síntomas principales son los síntomas tóxicos, ¿no? Acompañan la fiebre, el malestar general, ¿no? Y posteriormente viene muchas veces trastornos de conciencia. Pero tiene como signología típica dentro de su clínica los signos meningios. Entonces ahí se sospecha primero clínicamente para hacer su diagnóstico. El diagnóstico generalmente es desde este aspecto, desde el punto de vista clínico. Y se confirma mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. El tratamiento electivo para este tipo de infecciones es el antibiótico. El antibiótico. Pero debe ir dirigido al microorganismo que nosotros detectamos y que en algunas oportunidades no es identificable desde el punto de vista del laboratorio, y tenemos que dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Es decir, que cubra los gram positivos, los gram negativos y también los anaerobios. Si la infección ingresa un poquito más profundamente, va hacia el parénquima cerebral. Y cuando va al parénquima cerebral, se le denomina acceso. Este acceso también, por supuesto, tiene síntomas tóxicos, pero principalmente como está dentro del parénquima cerebral, dependiendo del origen y la localización donde esté, va a dar sintomatología focal, aparte de esa sintomatología tóxica.
Hola. Bueno, Sí, doctor, estaba... se le fue el audio un momento. Se fue un momento, sí. Bueno, entonces le estaba diciendo, en el parénquima cerebral se produce el acceso. El acceso tiene 4 estadios. Los 2 primeros, ¿no? No son quirúrgicos. Y los 2 últimos sí son quirúrgicos, además que tienen tratamiento antibiótico. Para sospechar el acceso tenemos la clínica, que ya le hemos dicho que tiene sintomatología focal, aparte de síntomas generales neurológicos como es el trastorno de conciencia, pero también tiene los signos tóxicos propios de la infección por la inflamación que provocan. Y en esos casos ustedes piden neuroimágenes para comprobar y le dan el tratamiento, no se olviden, antibióticos más cirugía en las 2 últimas etapas o fases o estadios y solamente antibiótico en los 2 primeros estadios. Empezamos el manejo de estos cuadros infecciosos provocados por bacterias. Y repetimos acá lo que ya venimos diciendo, que el cuadro se denomina según la localización. Por ejemplo, llamamos epiemas cuando la infección va de espacio epidural y a espacio subdural. Llamamos meningitis cuando la infección se localiza. Doctor, disculpe, se le fue el audio. No se logra escuchar, doctor. Si está hablando, doctor, no se le escucha. Sigue sin poder escucharse, doctor. No sé si usted me está escuchando a mí porque yo tampoco lo escucho. Doctor, no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Ahora sí se le escucha. Se quedó en la parte de meningitis, doctor. De la ubicación bien. Ya, acá, ¿no es cierto? Sí, doctor, acababa de decir que el empiema era epidural y subdural y estaba a punto de hablar de la meningitis. Bueno, como le digo, acá el cuadro se denomina según la localización. Se llama empiemas cuando está en el espacio epidural y el espacio subdural de la infección. Se llama meningitis cuando está en el espacio subaracnoideo, en la piedra aracnoides. Y se llama acceso cuando la infección está en el parénquima cerebral. La vía de ingreso y los puntos de partida de la infección. Es importante el punto de partida para poder identificar la vía de ingreso y para poder dar incluso tratamiento a la infección en el sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando el foco es lejos del cráneo,
Es decir, puede estar en el estómago, en la garganta, en el pulmón, en el sistema urinario, o de repente en una uña del pie. Tienen que utilizar los vasos arteriales, es decir, utilizar la vía hematógena para poder provocar esa infección. Igual sucede cuando utiliza la vía venosa retrógrada, es decir, el microbio va en sentido contrario a la circulación, se produce porque hay lesiones infectadas cercanas. Es decir, se va a producir trombos infectados en las venas emisarias de un foco adyacente al sistema nervioso central, que pueden ser focos de senos paranasales, la sinusitis, o del oído, la otitis, o la mastoiditis. Y en el caso en que haya una infección por vía directa en el espacio subaranoideo, es decir, que traspase las barreras físicas iniciales que les mostré, como es el cráneo, el cuero cabelludo, el punto de partida puede ser por una infección de los huesos craneales, es decir, una osteomielitis craneal, una infección de los senos paranasales, infecciones que han sido provocadas posterior a una cirugía o a un trauma que lesiona directamente esas coberturas. Este cuadro les puse para que ustedes vean las ubicaciones que hemos mencionado de estas infecciones piógenas, cómo se localizan dentro del sistema nervioso central. Nuevamente, estamos repitiendo prácticamente acá. Cuando está dentro del parénquima cerebral, acá está en una localización frontal, se denomina acceso cerebral, ¿no? Todo esto que está señalando mi puntero, no sé si lo ven el puntero, ¿ven el puntero? No, doctor, no se puede ver el puntero. Ya, ahorita lo ven. Ahí están. Sí, así se ve, doctor. Ya. Esto es el acceso cerebral. ¿Ya? Hay una colección purulenta acá, adentro. Hay una colección como si fuera quística, pero que toma realce en su parte periférica. Esta es una resonancia magnética nuclear en posición sagital. Y se evidencia periféricamente una zona más hipointensa que también representa edema cerebral. La ubicación de un empiema subdural es debajo de la dura madre, como ustedes observan acá en este gráfico. Y un empiema epidural, acá olvídense de acceso, empiema está por encima de la dura madre, como ustedes ven acá está señalando la dura madre del útero. Y una infección que va por vía retrógrada, la tromboflebitis intracraneal supurada, como ustedes ven, ¿no? Se ha inflamado la vena. Otra de las infecciones importantes tenemos la meningitis. La meningitis no es otra cosa que inflamación por itis, por la finalización del término en itis. ¿Inflamación de quién? De la meninges. En este caso viene a ser de la pía madre y del aracnoides, es decir, de la lectomeninge. Y para que se inflame, puede haber la presencia de elementos infectantes o microbios, o puede haber también elementos o sustancias tóxicas. Entonces, eso produce la meningitis. Por lo tanto, también pueden ser de aparición espontánea o secundaria a otra localización, la cual se puede investigar. Existen urgencias infectológicas que son de importancia neuroquirúrgica. Estas urgencias infectológicas de importancia neuroquirúrgica
son aquellas que se producen después de un trauma o después de una cirugía neurológica. Entonces, vamos a ver estas infecciones neuroquirúrgicas meningíticas. La postraumática, en un bajo porcentaje se dan en pacientes con traumatismo encefalocraneano. No creo, no más allá del 10%. Y su puerta de entrada va a ser directa, como hemos dicho, a través de una solución de continuidad de la dura madre. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentemente que se aíslan en los cultivos? Cocos gram positivos, bacilos gram positivos o gram negativos, es decir, parte de la flora normal. Y el diagnóstico se hace aparte de la sintomatología clínica a través de un examen del líquido cefalorraquídeo. Se realiza un cultivo. Muchas veces, como mencioné, no se aísla el germen, por lo cual tenemos que dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro. ¿Cuáles son las características de este líquido cefalorraquídeo estudiado? Aumento de la celularidad, que le denominamos pleurocitosis, es una cantidad aproximada. Aumento de las proteínas dentro del líquido cefalorraquídeo, que se denomina hiperproteinorraquia. Una disminución o consumo de la glucosa dentro del líquido cefalorraquídeo. Y la tinción de Gram, que identifica el microbio en un 60-90% de sensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en esta meningitis? Todo aquello que produzca irritación de la meninges, o sea, otros tipos de meninges, o de repente, como también produce irritación de la meninges externamente en el empiema subdural, la sangre que se produce en una hemorragia subarachnoidea que da una meningitis de tipo químico, o también una meningitis de otra etiología, ¿no? En este caso viral hemos dicho. En el caso de la meningitis postoperatoria, es importante de que previamente haya tenido un antecedente de una cirugía reciente de tipo neurológico. Aparte de que comienza a presentar los signos de toxicidad, en este caso la fiebre. Este paciente comienza a tener un deterioro de conciencia en forma gradual luego de las 24 horas que ha sido operado. La punción lumbar en estos casos, por lo que el paciente ha sido operado y ya se ha manipulado el cerebro con posible efecto de masa, está contraindicada. Luego de la meningitis nosotros vamos a pasar al acceso cerebral. El acceso cerebral, ya el microorganismo ingresa al parénquima cerebral, es decir, más profundamente. Y lo primero que sucede dentro del parénquima cerebral va a ser una inflamación, es decir, una cerebritis. Como el cerebro tiene algún tipo de respuesta en defensa propia, ¿no? Mediante sus células de defensa que hemos dicho que tiene, se va a producir una necrosis del tejido nervioso. Esa necrosis va a dar lugar a una nueva cavidad dentro del cerebro. Y en realidad se produce todo esto en Doctor, se le fue el audio de nuevo. Hola. Bueno, entonces, le estaba hablando de las etapas, ¿no? Tienen ustedes la cerebritis precoz, la cerebritis tardía, la de cápsula precoz y de la cápsula tardía, ¿no? En el caso de las cerebritis, la precoz comienza entre el primer y tercer día. Acá, ¿cuál es la característica? Que se presenta una hinchazón del cerebro como parte de la respuesta, ¿no? Y hay una ruptura de la barrera hematoencefálica en la cual ingresa el microorganismo o continúa ingresando. En la cerebritis tardía se da del 4.º al 9.º día. La inflamación es mayor, hay mayor hinchazón, presencia de agua, y se comienza a iniciar una matriz de colágeno.
esta matriz de colágeno va a ser la precursora de la cápsula. Por eso la siguiente etapa es la de cápsula precoz, que está entre el 10º día y el 13º día, donde la característica es que este tejido inflamado, producto de la defensa también del organismo, mediante su mecanismo de defensa, se va a necrosar y se va a cavitar. Y esa matriz de colágeno comienza a formar una cubierta de tejido conectivo que va a formar posteriormente la cápsula. Hay una cápsula inicial ahí. Y el de cápsula tardía se da posterior a las 2 semanas. La característica es que la cápsula es mucho más gruesa, ya está rodeada por gliosis, está fibrosa. Es una cápsula dura. Y la cavidad va a ser central, por lo tanto. ¿Y cuál va a ser el contenido? Pus y detritus. ¿Cuál es la etiopatogenia del acceso cerebral? Es variable. Diferentes tipos de microbios ya hemos mencionado. Y su propagación va a ser a través de los vasos arteriales o por continuidad. Es decir, los 3 tipos de propagación que hemos mencionado al inicio en el gráfico. ¿En qué población se presenta más frecuentemente? Es decir, hay mayor incidencia en aquellos donde se mezcla la sangre. Es decir, hay un chan de derecha a izquierda. Los pacientes nacen con cardiopatías con este tipo de chan. En muchos casos del acceso cerebral, no vamos a detectar nosotros el foco primario. Y más o menos se da en la 4ª parte de los casos. Los accesos cerebrales secundarios al traumatismo encefalocraniano o al postoperatorio solamente se da en 10%, ya lo habíamos mencionado esto. ¿Y cuáles son los microbios más frecuentemente aislados? Los estreptococos, los anaerobios, y a veces no encontramos microbios, a lo cual nosotros llamamos pus estéril. La clínica, hemos dicho que, si bien es cierto, es poco característica, pero hay fiebre, hay malestar general, que son los signos de toxicidad. Y como está la infección dentro del cerebro, pueden presentar síntomas focales. El líquido cefalorraquídeo, dado de que el líquido cefalorraquídeo rodea el cerebro, no está muy afectado. Sin embargo, propio de la infección hay una disminución o consumo de glucosa, pero los leucocitos pueden estar normales o ligeramente aumentados en la sangre. Doctor, no se le escucha. No se le escucha, doctor.
¿Me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Sí, empecé a desconectar la máquina ahora. Esperen un momentito. Hasta el momento van entendiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, Hola. sí, doctor, estaba escuchando muy bien su clase. No se preocupen, lo que me interesa es que entiendan, ¿ya? Estoy entrando de nuevo. Realmente es un poco molestoso estar así con esta situación. Ahí estábamos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Ahí estábamos, me parece. Sí, doctor. Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, estábamos que estas son las imágenes del acceso cerebral, ¿no? Estas son tomografías. Como ven, con el contraste se acentúa la parte periférica, ¿ya? Pero vemos una imagen de la cápsula que se realza. Más aún, en la parte este, externa vemos el edema cerebral, una hipodensidad en tomografía. Y vemos incluso que desvía la línea media, como ustedes ven acá, ¿no? Y obtura los ventrículos. Estas son imágenes tomográficas. Esto está en fase 4, por supuesto, ¿no? En fase 3, esta es una resonancia magnética en posición sagital. Lo que está señalando la flecha es el realce que toma la cápsula inicial. Esta es la fase 3 o de cápsula inicial. Y esta es una muestra de anatomía patológica de un paciente que falleció. Muchas veces estos pacientes suelen tener un acceso satélite, como ustedes ven acá. Los accesos cerebrales, si vemos desde el punto de vista fisiopatológico, evolucionan así. Primero se inflama el cerebro, va a haber a nivel de los vasos una inflamación perivascular y un centro necrótico en el interior, donde se va a llenar la colección y va a haber una formación de una cápsula finalmente, ¿no? Los accesos generalmente se ven así, múltiples, ¿no? Muchas veces se ven múltiples. Y depende de la localización, del punto de partida para ubicar su localización. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y acá tenemos la inflamación perivascular, como se ve en una lámina de anatomía patológica. En imágenes, vemos en este caso una imagen de una cerebritis temprana, donde vemos que se insinúa el realce de la parte periférica del acceso, ¿no? Es inflamación, pero no hay colección dentro en la cerebritis, no hay colección. Es decir, en esta etapa tiene tratamiento médico con antibióticos, no es quirúrgica. Igual en la cerebritis tardía, ¿no? Donde ya se acentúa mucho más la parte periférica del acceso, ¿no? Y en la etapa 3, es de la formación de cápsula temprana, donde hay un realce, ¿no? Con la formación de contraste ya se ve la formación de la cápsula propiamente dicha.
Para el tratamiento es importante cómo es la fisiopatología y con ello se localiza dónde va a estar ubicado el acceso. Por ejemplo, cuando las personas tienen mastoiditis temporal u otitis crónica, ¿no? Podrían presentan síntomas neurológicos, un acceso en región temporal, es decir, en esta localización, región temporal, o acá. Cuando las personas tienen sinusitis frontal, si no son tratadas, y si las defensas bajan y el microorganismo sube al sistema nervioso, puede tener un acceso en localización frontal también, como vemos en esta localización. Todo esto es localización frontal, ¿no? Si ven accesos metastásicos, como en el caso de la gráfica acá, en varios lugares, múltiples, sobre todo ubicados en la unión de la sustancia gris con la blanca y en los lóbulos frontales, es decir, en estos lóbulos frontal y también parietal, más alto que este nivel, más o menos en esta localización. La diseminación va a ser de tipo hematógeno o a distancia, es decir, está ubicado el microorganismo en intestino, en vías urinarias, en garganta, sistema respiratorio. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctor, se le escucha. Muy bien. Nuevamente este cuadro, para que vean la evolución del acceso cerebral en el periodo de 2 semanas. Ya hemos hablado de cerebritis temprana, tardía, cápsula temprana, cápsula tardía, y el tiempo que duran cada uno de ellos, y todos son continuos uno otro. Pero esta lámina principalmente, ya han visto ustedes la tomografía cerebral, la resonancia magnética nuclear, cómo se ve. Ahora es para que vean ustedes cómo es la cápsula. Y si es que, o qué resistencia tiene, mejor dicho, a la introducción de una aguja para sacar la muestra, ¿no? Porque muchas veces se hace el diagnóstico por una aspiración con aguja, ¿no? Una cirugía estereotáxica, y nosotros vemos que la aguja para ingresar tiene una resistencia intermedia en el caso de una cerebritis temprana, pero en una cerebritis tardía, por lo que hay mayor inflamación, no va a haber resistencia, la aguja se va a pasar. Cuando comienza a formarse la cápsula, nuevamente comienza a haber resistencia, quizás un poco menor a la resistencia intermedia que muestra inicialmente, quizás un poco mayor. ¿Ya? Pero lo que sí es claro es que cuando está en el periodo de cápsula tardía, hay una gran resistencia a esa aguja. ¿Cuál es el tratamiento de un acceso cerebral, del parénquima cerebral? Hemos dicho, las primeras 2 etapas son lo farmacológico exclusivamente. Pero en las siguientes etapas hay que evacuar ese acceso y también hay que dar tratamiento farmacológico, ¿no? Al evacuar la cavidad puede hacerse de múltiples formas. El asunto es de que sea efectivo. Por ejemplo, podemos punzarlo y aspirarlo simplemente. Podemos colocar un catéter que drene ese acceso hasta que termine de drenar, con los antibióticos, por supuesto, siempre, en todos los casos. Pero se puede hacer una resección completa de la cápsula y del contenido para cerrar de inmediato y no dejar ningún dreno. Eso depende pues ya de la habilidad del cirujano, teniendo en cuenta que el tratamiento siempre es mixto, ¿no? Quirúrgico y antibiótico. En el caso de los corticoides actualmente ya no se usa, por si acaso, para el caso de los accesos. Cuando la infección está externa, nosotros le llamamos empiema. Y empezamos por la parte más externa, el empiema epidural, cuyos síntomas más frecuentes son el dolor frontal o auricular y la fiebre. En estos casos puede verse un déficit del cuarto par y del quinto par, porque se afecta el peñasco. El líquido cefalorraquídeo, dado que está por encima de la dura madre,
¿no? Generalmente es de tipo normal, es decir, no va a existir meningitis. Como hace efecto de masa, estos empiemas epidurales se les contraindica la punción lumbar. ¿Cuál es la causa más frecuente? Tiene que ser un microorganismo que esté cercano a la piel, el estafilococo aureus, en la mayoría de los casos, no siempre por si acaso. Y el diagnóstico se da en pacientes que tienen clínica como es fiebre y deterioro neurológico, con una tomografía, una resonancia magnética nuclear, donde se ve la colección que está en espacio epidural. Y este tiene efecto de masa. El Doctor, no se le escucha. Otra vez se fue su audio, doctor. antibiótico. Y acá tenemos imágenes de la empiema epidural. Se ve igual que en el caso de los hematomas epidurales, ¿no? Pero en este caso se ve, a diferencia del hematoma epidural, que por lo general siempre es hiperdenso, acá se ve hipodenso, con la diferencia de que la cápsula se realza, con el contraste sobre todo, ¿ya? Se realza. Y esto es un empiema epidural. La imagen siempre es biconvexa, como un lente, ¿no? Acá tenemos empiema epidural en los dos casos, una tomografía y una resonancia magnética nuclear. Luego tenemos el empiema sudural, cuando está la colección debajo de la dura madre, ¿no? Colección de pus en el espacio sudural. Y las causas son las mismas que en el acceso cerebral, porque los mecanismos suelen ser los mismos. Acá se produce gran efecto de masa a pesar de que pudiera ser poco el contenido, se produce un gran efecto de masa hemisférico y por lo tanto va a haber un deterioro de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo y de manera rápida. Y ustedes saben que cuando se comprime la parte inferior, es decir, el tronco cerebral, estamos comprimiendo el centro respiratorio y por lo tanto esta va a ser mortal. El tratamiento para estos casos es evacuación urgente, tiene que buscar que sospechase rápidamente, más los antibióticos sistémicos. Antes, cuando no existían las imágenes, ¿me escuchan? Se le fue el Hola, audio un momento, doctor, pero sí se le escucha. ya. No sé qué está pasando, están manipulando, creo, No, doctor. porque estoy tratando de... Está fallando el sistema. Bueno, les estaba diciendo que cuando no había neuroimágenes, era el diagnóstico de... ¿Me están escuchando, no? Hola, Sí, doctor. estoy solamente con el teléfono. Ya, cuando no había neuroimágenes, el empiema subdural no era identificado rápidamente y era mortal. Era mortal. Bueno, se fue la imagen de las... Voy a introducir de nuevo, ¿ya? Sí. Prácticamente con eso
hemos terminado la parte de infecciones por microorganismos que requieren antibióticos. Nos falta las infecciones que están asociadas al VIH y nos faltan las infecciones parasitarias. Pero tenemos problemas con la red. Sí, doctor. Si usted gusta, doctor, podemos pasarlo para la noche. Pues puede hablarlo más directamente, pero creo que lo vamos a pasar para la noche porque deberíamos terminar, pero no sé qué está pasando. Sí, chicos, ¿están de acuerdo en pasarlo a la noche, chicos, debido a los problemas técnicos que está presentando el doctor? Yo creo que sí, Sí, Edwin, no hay problema. Sí, Chicos, los demás, chicos. ¿Me escucha, Edwin? Porque Hemos terminado se me escucha. todas las infecciones bacterianas, por si acaso, ¿ya? Sí, ¿Me doctor. están A la escuchando?